Top del más innecesario al más necesario útil escolar. Corrector. Te lo diré directamente y sin rodeos. El corrector solamente lo utiliza la gente que se equivoca. Y tú, como eres bien chingón y nunca te equivocas, jamás lo vas a utilizar. Eres pro, un master. El corrector es para la gente que duda, la gente miedosa y la que se equivoca a cada rato. Pero como tú eres todo un campeón, nunca te equivocas. Sabes escribir correctamente y te la suda todo. Por eso este útil escolar está de sobra y se merece esta posición. Plumones. Mira, si ya te enojaste porque puse este útil escolar en esta posición, seguramente tú eres la morra de los plumones. La morra que tiene una lapicera hasta la madre de puros plumones. Y no es envidia, güey, no mames, me da relativamente igual. Pero seamos sinceros, unos plumones no son necesarios. Solo sirven para darle más y mejor presentación a tus trabajos. ¿Está mal? Claro que no. Está perfecto, pero seamos sinceros. Solo son para aumentar tu ego y presumir de que tienes hasta el plumón color piel de Oaxaca, cuando a nadie le importa. Tu mismo trabajo, con 10,000 colores de plumones, vale exactamente lo mismo que el del güey que lo hizo con un lápiz y una pluma, y lo entregó al mismo tiempo. En secundaria o en prepa está bien, pero ya en la vida adulta seguramente ni siquiera los vas a ocupar de nuevo. Por eso yo los dejo en esta posición, porque son de los útiles escolares más inútiles que uno podría llegar a utilizar. Juego geométrico, transportador, escuadra, regla y compás. Para chingones hay pocos. Y la verdad es que un juego geométrico te lo puedes ahorrar sin necesidad de utilizarlo. Una regla. ¿Para qué quieres una regla? Con un cuaderno de cuadro chico, que sabes que cada cuadrito mide 0,5 centímetros, con eso la armas. Agarras un lápiz y ya lo usas como regla. No necesitas un transportador cuando tienes una regla y sabes cuánto es 90 y 45 grados. Con esos ángulos ya la armas con todos los otros ángulos. Un compás tampoco es necesario. Si tienes buen pulso para hacer círculos, eres un chingón. Y si eres de esos güeyes que tienen un chingo de ingenio, agarras, no sé, una tapita, un diurex o cualquier cosa que sea circular, le haces el contorno y listo. La gente que sabe, o la que no tiene varo para comprar uno y se las ingenia demasiado, sabe que este útil escolar no es tan necesario. Por eso lo dejo en esta posición. Porque solo los chingones saben usar el ingenio para compensar la falta de un juego geométrico. Por eso se queda aquí. Colores. Es lo mismo que en el puesto de los plumones. Ya depende de qué tipo de colores sean. Algunos sí son necesarios, pero cuando tienes mano de artista, hasta con un lápiz y buen pulso puedes crear obras de arte sin necesidad de tener colores. Pero si de verdad te piden usar colores, con los tres principales que te enseñan toda la vida, ya la armas. Ahí tienes el azul, el rojo y el amarillo, que son los colores primarios. Con esos puedes hacer un chingo de otros colores. Así que tampoco es necesario traer una caja con 50 colores diferentes. Con que tengas esos tres colores y un buen ingenio, te la vas a pasar bien tranqui creando obras de arte. Sin duda alguna no diré que sean tan inútiles. Simplemente son más útiles que unos plumones, así que por eso los dejo en esta posición. Prit o Resistol. Diría que ya es uno de los útiles más relevantes, pero todavía no llega a ser de los más indispensables. Si lo único que quieres es pegar una estampita, una etiqueta o cualquier cosa sencilla, para eso Diosito te dio saliva, para que uses esa misma saliva y la pegues. Estoy seguro tú de morro también lo hiciste en una ocasión, no te hagas. En ese momento de desesperación, cuando nadie te quería prestar Prit o Resistol y no sabías con qué pegar las cosas, terminabas usando la saliva. Con que el maestro viera por un momento que la estampita estaba pegada en el cuaderno y te lo firmara, ya con eso bastaba y sobraba. Después, llegando a tu casa, ya la podías pegar bien con pegamento. Así de sencillo era. Por eso lo pongo en esta posición. Porque cuando eres ingenioso y un poco cochino, puedes hacer ese tipo de cosas sin necesidad de estar pidiendo prestado un Resistol o un Prit. Por eso se queda en este lugar. Sacapuntas. Empezamos con el centro de este top. Aquí ya diría que sí es necesario tener un sacapuntas, porque cuando te piden escribir a lápiz y se te rompía la punta, ni cómo hacerle para seguir trabajando, sobre todo si era un examen, tampoco podías pedirle uno prestado al de al lado, porque si el maestro los cachaba hablando, les cancelaban el examen. ¿Qué hacías en esos casos? La primera opción era romper un poco más la punta y empezar a raspar la madera con las uñas, hasta sacarle tantita punta. Con eso más o menos salías del paso. Pero había ocasiones en las que de plano no funcionaba y sí, tenías que arriesgarte a pedir un sacapuntas prestado. Yo creo que por eso mismo el sacapuntas ya se queda en una posición indispensable, porque sí es necesario y aunque casi siempre utilices pluma, cuando llega el momento de usar un lápiz, seguramente este va a ser de los primeros útiles que vas a necesitar. Por eso se queda en esta posición. Goma. Y sí, ya sé lo que dije anteriormente sobre el corrector, y aún así lo mantengo. El corrector solamente es para los güeyes que se equivocan. Si tú, como todo un campeón, no te equivocas, no es necesario que lo tengas. Pero la goma es diferente. La goma sirve para eliminar el rastro de tus errores. No necesitas andar corrigiendo de más. Con una simple borrada ya nadie se da cuenta. Aquí ya no hay evidencia de que te equivocaste, así que puedes utilizar la goma siempre y cuando escribas con lápiz. Como digo, aquí sí tienes un margen de error para equivocarte y borrar las evidencias. Recuerden, si no hay pruebas, no hay delito. Por eso se queda en esta posición, porque no arruina tanto tu trabajo. Se puede borrar fácilmente y no deja esa mancha blanca que sí deja el corrector. Cuaderno. Vaya, no pensarían que el cuaderno se quedaría en la tercera posición cuando es el centro y el pináculo de cualquier cosa que necesites escribir. Pero te voy a dar rápido mis razones de por qué se queda en un top 3 y no en un top 1. Y es por el simple hecho de que un cuaderno no es tan indispensable como creemos. Podrías escribir en una hoja prestada de tu compañero, en papel de baño, en tu propia piel, y con eso te salvas el día para escribir tus notas o apuntes del trabajo. Es más, sacas el celular y ni siquiera es necesario escribir nada. Le tomas una foto a los apuntes y después te avientas la mentira más grande de tu vida diciendo, luego lo paso a mi cuaderno. Cuando en realidad sabes perfectamente que te valdrá madres, porque nunca vas a pasar nada de esa foto al cuaderno. Por eso el cuaderno, aunque es muy indispensable, se queda en la posición número 3 y no en la posición 1, como muchos llegarían a pensar. Lápiz, el segundón de todos estos útiles escolares. Cuando piensas en útiles escolares, seguramente lo primero que se te viene a la mente es un lápiz. Este compa está en los primeros días cuando empezabas a escribir. Desde la primaria hasta la secundaria te ayudó un chingo. Ya cuando creces y vas en la prepa o en la universidad, deja de ser tan necesario. Por eso se merece un segundo lugar.
porque da un chingo de nostalgia volver a usarlo y pensar, qué raro, ya casi no ocupo tanto el lápiz. Cuando de morro lo utilizabas todos los días. Además, muchos ya traen goma, así que tienes dos cosas en una. Escribes y borras. La neta, está muy útil el lápiz. Por eso, por puro respeto, se queda en esta posición. Incluso me acuerdo de un meme de hace tiempo que te decía las consecuencias de perder tu lápiz. Y te hacía una lista toda pendeja. Pero al mismo tiempo tenía un chingo de razón. Se queda como uno de los útiles escolares más icónicos y más recordados de todos. Pluma. ¿Quién no ocupa esta belleza? Desde que ibas en la primaria hasta la actualidad. Y posiblemente en tus últimos días en la oficina. Cuando cumplas 60 años y ya te quieras jubilar. Vas a ocupar este instrumento, esta chulada. Te acompaña desde que empiezas a estudiar hasta que das tus últimos suspiros laborales. La pluma por sí sola es indispensable. En la escuela te salvaba un chingo. Si no traías esta chingadera y tampoco tenías dinero para comprar uno, ¿sabes qué hacías? Te ponías a buscar entre los salones para ver a qué güey se le había caído una pluma y con eso ya te salvabas el día. Porque sí era muy indispensable. De todas las cosas que podías encontrar en un salón que acababa de desocupar el grupo anterior, lo primero que buscabas era una pluma, porque sabías que la ibas a necesitar. Sin duda es el útil escolar más útil que puedes llegar a tener. Y no solo en la escuela, también en el trabajo, en la oficina y en tu vida cotidiana. Una pluma siempre te salva. Hasta para firmar un documento en el SAT, necesitas una pluma de tinta azul. Por eso se queda en esta posición. Porque es de esas cosas que, aunque pasen los años, nunca dejan de ser indispensables. Y siempre será el rey indiscutible.